Muy buenas, muy buenas tardes. Vamos a seguir con el capítulo número uno. Ya vimos el prólogo, ya vimos el contenido, el contexto, las ideas principales. Vimos también los primeros dos personajes que van a ser los líderes de la consecución de un canal por Panamá. Vimos a Ferdinand de Lesseps como el primer precursor en términos de hacer una obra como el Canal de Panamá, su fracaso. Ya entraremos en detalle las razones de su fracaso. Vimos también entonces la figura de Theodore Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, quien llevó y impulsó con todo su carácter, su forma, su personalidad, su visión, la necesidad de construir el canal, y efectivamente fue el impulso que dio la razón a esta obra. Ahora vamos a comenzar a entrar en el capítulo 1. El capítulo 1 realmente del primer libro obedece a las exploraciones, es decir, existía la visión de construir el canal. Ahora había que pensar cómo construirlo y dónde construirlo. Entonces, las exploraciones tenían como función esa labor. Lo primero que ustedes van a ver es un capitán, el capitán Selfridge. Él hace las primeras exploraciones en Panamá. Las hace cuatro realmente exploraciones, y las hace principalmente en la ruta que en 1513 había tomado Vasconcelos de Balboa para descubrir el Mar del Sur. Es decir, está haciendo la ruta cruzando las selvas del Darién. Sin lugar a duda, el Darién no era la opción más recomendable, una opción muy larga y también de elevadas montañas, selva virgen también. Pero él hace las exploraciones allí entre el año 1870 y 1875. Las conclusiones de él fueron tajantes. Por el Darién sería una misión imposible. Él también estuvo en exploraciones en Nicaragua, y él llega a sopesar ambas investigaciones y se da cuenta que la opción era por Nicaragua y un canal a nivel. Habían dos formas de construir el canal: a nivel, como lo hizo Ferdinand de Lesseps en el canal de Suez, o el canal construido con elevaciones de las naves, debido obviamente a pasar los tramos de las barreras naturales de elevación terrestre. Entonces, esas eran las dos opciones. La primera opción no fue Panamá, es más, era la más descartada, ya lo voy a explicar por qué. Y fue Nicaragua la opción primaria, y un canal a nivel, ¿okay? Pasando los lagos más grandes de Nicaragua y cruzando de un océano a otro, ¿okay? Es importante que dentro de las expediciones de Selfridge había un precedente de unos 20 años atrás, y ahí el libro comenta de una expedición en la selva de Darién, donde se perdieron los expedicionistas norteamericanos, un señor que liderizaba Isaac Strain. Hubo pérdidas humanas, llegaron prácticamente moribundos cuando cruzaron desde la parte siguiendo prácticamente la parte de Nombre de Dios a la antigua ciudad de Panamá, y se dieron una pérdida muy grande. Y la verdad que de esa expedición 20 años atrás se creó un mito que pensar en la construcción de un canal por Panamá era una cosa de locos. Algo bien importante conocer ahora en este momento es que la construcción del canal de Panamá tenía un precedente, y un precedente de éxito desde el punto de vista de crear una vía interoceánica, un precedente de factibilidad comercial, y también un precedente de poder político que generaba el hecho de tener la propiedad sobre la vía interoceánica. Y les voy a decir cuáles eran los precedentes. Los precedentes realmente eran dos. Yo creo que lo mencionamos en la primera parte del video, donde hablamos del contexto del libro. Era que ya el canal de Suez para 1869 se había inaugurado. Lo había construido Ferdinand de Lesseps con una empresa privada
en cooperación obviamente con el gobierno egipcio. Ese canal apenas se abrió fue un éxito total, 1869. Pero en Panamá ya había un éxito. Y ya se tenía una vía interoceánica, pero era una vía ferroviaria, no era marítima. Se había construido el ferrocarril de Panamá en 1855. ¿Cuál fue la razón de la construcción de este ferrocarril en Panamá? La famosa fiebre del oro de 1849. Desde 1850 al 55 se construyó el ferrocarril. El oro de California era el nuevo, el dorado, se le decía, y había dos formas realmente de poder, bueno, tres formas realmente de poder transitar ese oro de un lado a otro. Había la ruta terrestre que se perfilaba como muy peligrosa, con estas grandes toneladas de piedra y de riqueza, de la costa este a la costa oeste, de la costa oeste a la costa este. Había la ruta de Tehuantepec, la de Nicaragua también existían como tal, y existía el cruce por Panamá de forma terrestre. Entonces, hacer el ferrocarril fue algo muy novedoso y mucho más factible para el desarrollo de la fiebre del oro. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se pudo construir el ferrocarril de Panamá en 1855, se dio realmente a Panamá el sitial más idóneo para una futura construcción. Ahora, no todo estaba en color de rosas. La construcción del ferrocarril de Panamá produjo muchas muertes, mucho esfuerzo. El libro redacta acertadamente, costó 6 veces más de lo calculado. Era la vía más costosa que se había construido en términos de distancia ferroviaria. 80 kilómetros había costado mucho más que cualquier otra construcción ferroviaria. Había establecido un récord de muertes. Se hablaba de aproximadamente 6.000 muertos. Pero cuando uno comienza a llevar la cuenta, eran los 6.000 muertos declarados, entre principalmente chinos e irlandeses. Se puede calcular aproximadamente 12.000, aunque algunas cuentas de muertos en la construcción del ferrocarril hablaban de casi 60.000 muertos. Pero esa cuenta de muertos es, la verdad, bastante inflada, ¿no? Inflada como tal. Dicho esto, jóvenes, ahí hablan, la lectura habla sobre la importancia del desarrollo tecnológico que produjo la construcción del ferrocarril de Panamá y el canal de Suez. El presidente que impulsó en ese momento las primeras expediciones fue el presidente Ulises Grant. ¿Okay? Ulises Grant. Y Ulises Grant tenía como dictamen explorar el Darién y plantear el tema del canal de Panamá. Ya sabemos que el capitán Selfridge determinó que Nicaragua en Nicaragua era la ruta más positiva para eso. Importante que durante la lectura de este primer capítulo ustedes van a ver la figura de Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt era una eminencia en términos del desarrollo de la geografía y había establecido que existían varias rutas, ¿ok? Él estableció varias rutas. Tehuantepec, la ruta de Nicaragua, la ruta de el ferrocarril de Panamá, o sea, paralelo al ferrocarril de Panamá, la ruta del Darién y la ruta por el río Atrato. La verdad, para que tengan un conocimiento, las primeras rutas que allí en la lectura mencionan van a ser descartadas, son la del Darién, por lo que ya comentamos, y la de el río Atrato, quedando entonces 3 rutas: la ruta de Tehuantepec, la de Nicaragua y la de Panamá. La de Tehuantepec fue la siguiente en ser descartada. Sí, dice entonces la lectura y la historia redacta que quedaron 2 rutas, la ruta de Nicaragua y la de Panamá. En primer lugar, la de Nicaragua, en segundo lugar, la de Panamá. Y esto es bien importante darlo a conocer porque establecía 2 esquinas para la construcción de un canal. 2 esquinas para la construcción de un canal. Las relaciones prácticamente con Nicaragua eran unas relaciones mucho más confortables políticamente. Nicaragua no tenía esa aureola de un lugar donde hubiese muerto tantas personas producto de una construcción, es decir, no se había hecho nada. En Panamá la construcción del ferrocarril, si bien es cierto, era corta,
pero produjo todavía ese sentimiento de que se estaba generando una cantidad de muertos y enfermedades que producía la selva virgen. Nicaragua también era selva virgen. Vamos a hacer una pausa aquí porque no podemos extender mucho el periodo de la grabación para continuar con la segunda parte del capítulo número 1.